Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo ese tema que titula el video sobre cuál es el momento más triste de Star Wars, la quinta pregunta en este video de mayor importancia porque en verdad hay muchos momentos tristes en la saga que compiten fuertemente por ese lugar. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso, con tu donación podrás acceder a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y un ejemplar en físico del cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que llegará en este 2019. Es así que en esta primera pregunta del día, el Master Shark Midori desde Patreon nos cuestiona ¿por qué Vader destruyó el portal en Mustafar? Y bueno, parece que el gran final de la serie de cómics de Vader no ha dejado de causar cientos de preguntas en nosotros los fans. Y creo que hasta cierto punto el cómic lo contesta por sí solo. Si dejaban esta opción abierta, podría causar toda una gran paradoja en Star Wars, como lo es ese mundo entre mundos. Si lo vemos así, cada vez que se han metido con cosas sobrenaturales, ya sea en Rebels o en el portal de Mustafar, estos dos terminan siendo destruidos. Así que eso lo explica desde el punto de vista narrativo, aunque también deja la posibilidad abierta de que alguien intente usarlo o algo por el estilo en el futuro. Nunca se sabe. Podría ser el propio Palpatine, Snoke o hasta Kylo Ren. Pero también Vader hizo esto porque no quería otorgarle tal poder a nadie más, y mucho menos a su maestro, ya que era el emperador de la galaxia y había acumulado suficiente poder. Así que Vader, con el fin de mantener ese balance de poder entre maestro y aprendiz Sith, hace lo que todo Sith sabio haría. Se reserva ese conocimiento para sí mismo y no permite que Palpatine lo tenga, a pesar de que su maestro le dio todos los recursos para construir el castillo, pensando que con esto Vader lo haría más poderoso. Pienso pues que esta página del portal de Vader no está del todo concluida, y algún día en alguna película futura podríamos ver algún eco de todo este poder que creó Lord Momin. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Andrés G nos cuestiona qué Jedi fueron los que se pasaron al lado oscuro en la Guerra de los Clones. Y claro, debemos saber que diferentes Jedi por diferentes razones tuvieron un empuje hacia el lado oscuro durante la guerra, ya sea por no estar de acuerdo con la filosofía de los Jedi o por darse cuenta de ciertas injusticias que sucedían en la galaxia con el poder de la República. Dentro de los casos notables de Legends tenemos ese grupo de acólitos oscuros que formó el Conde Dooku para hacerle frente a los Jedi, de los que formaban parte a Zach Ventress, pero también Zora Bull, que era su líder, que intentó alguna vez dominar el Vaapad, cayendo con ello al lado oscuro. Y también hay otros Jedi algo conocidos como Quinlan Vos, Tol Skor o Cadrian Sei, que caerían también a las garras de la oscuridad. Pero el caso del canon actual es un poco más distinto, y al menos se conocen 14 casos confirmados de Jedi que tuvieron una transformación oscura antes y durante la Guerra de los Clones, u otros casos más que terminarían siendo sirvientes de la oscuridad o inquisidores después de los eventos de la Orden 66. Claro, un caso obvio es el traidor Jedi Pon Creel, quien estaría seducido por la oscuridad en plena Guerra de los Clones, pero también a Zach Ventress, quien había sido instruida como una Jedi. Después, en la Guerra de los Clones, fue una acólita y justo al final dejaría de serlo para así casi redimirse totalmente. Un caso parecido en el canon sería su amante Quinlan Vos, quien durante un tiempo caería víctima de la oscuridad hasta que también sería redimido finalmente por el sacrificio de Ventress. Y claro, otros de los casos obvios son los 10 hermanos inquisidores que se tienen confirmados, quienes todos fueron individuos con historias similares de odio o miedo hacia la Orden Jedi, de los cuales Palpatine se aprovechó para jalarlos a su causa como sirvientes de los Sith. Entre los casos notables tenemos al Jedi Procet Dips, quien fue el 10º hermano cayendo al lado oscuro justo al inicio de la guerra, y algo similar pasaría con Barry Sophie al final de esta, de la cual ya se ha confirmado que seguiría su historia como una inquisidora. Pero también el gran inquisidor, que tenía mucho odio con la Orden como un guardia del templo por reservarle mucho conocimiento que se consideraba prohibido. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Máster Alejandro Ortiz aquí en YouTube nos cuestiona qué pasó con Coruscant después
después del regreso del Jedi? Claro, gran parte de esta pregunta surge porque Coruscant en las precuelas es la sede del Senado y también después es el lugar del poder imperial en su máximo esplendor. Un mundo que Palpatine tal cual le dijo a Vader que era suyo cuando le regaló Mustafar. Pero después en la tercera trilogía, Coruscant ni siquiera es mencionado y surge Hosnian Prime como la capital de la Nueva República, que es destruida justamente por la base Starkiller. Entonces, ¿qué fue lo que sucede o qué pasó tras el regreso del Jedi con la importancia de este planeta? Pues al pasar la batalla de Endor, Coruscant entró en un proceso de guerra civil interna donde muchos ciudadanos festejaron la caída del imperio, pero las autoridades los reprimieron y también había un bando que apoyaba fielmente al imperio en aquel planeta. Mucho de esto se explica en la trilogía de Aftermath. Inicialmente, la Nueva República hizo un primer senado provisional en Chandrila, el planeta de Mon Mothma, esto mientras concluía la guerra civil. Pero cuando se firmó el Tratado de Concordancia Galáctica y entonces el Imperio se rindió, fue la Nueva República con miras a cambiar las viejas formas y abusos que hubo con la República y para tratar de sanar las heridas de las décadas del Imperio, que trató de remodelar una nueva forma de política galáctica para con ello ganarse el favor de cientos de mundos descontentos que se habían separado de la República incluso antes de las guerras clon. Así que el Senado de la Nueva República decidió cambiar la capital ancestral de la República para que ya no fuera más Coruscant, y lo cambió decretando que todos los planetas tendrían la misma participación en el nuevo gobierno. Justo por eso, cualquiera de ellos podría ser ahora la capital de la Nueva República. Es así que la capital galáctica estaría rotando de planeta en planeta durante un cierto periodo, y esa es la razón por la que Coruscant desapareció del mapa en la nueva trilogía y vimos en sí estallar a Hosnian Prime como la capital en aquellos momentos del episodio 7. Pero Coruscant, tal y como lo conocemos, sigue existiendo, aunque no con el mismo significado de antes. Es así que llegamos a la cuarta pregunta del Master Darth Wallace, que nos cuestiona si alguna vez Vader intentó suicidarse, algo que se relaciona como preámbulo a la pregunta que titula el video sobre los momentos más tristes de Star Wars, ya que debo decir que para la tristeza de todos, sí, efectivamente, Lord Vader sí intentaría suicidarse en un momento de la historia de Legends, ya que no existe un momento así, al menos en el canon actual. Y ese se da en un cómic que abordamos en el pasado que les dejaré en las pantallas finales, llamado Darth Vader y el Comando Perdido, en una aventura donde el Lord de los Sith perdería prácticamente todos sus clones y sería visitado por Padme Amidala. Claro, durante esta aventura, Vader recurrentemente tendría sueños de su vida pasada y de lo que hubiera pasado si Padme no hubiera muerto, convirtiéndose ella en canciller y él siguiendo como un Jedi y teniendo los dos a un hijo llamado Jin. Visualizar todo esto sería tan triste para Vader que al darse cuenta que toda esa visión de Padme apareciendo ante él era en realidad una manipulación de una hechicera llamada Lady Zaro, entonces entraría en una gran furia Vader, ya que el Sith habría experimentado algunas bizarras visiones de Padme hablando con él, incluso haciéndolo llorar. Ese Vader pues estaría con los sentimientos tan a flor de piel que le pediría perdón a su esposa por haberla matado y ese bizarro fantasma lo perdonaría. Pero claro, Vader al pasar por tanto shock emocional y al saber que habían estado jugando con su mente desataría su furia y al final de la historia, cuando alcanzaría a Lady Zaro y a su amante, se vengaría de ellos queriendo dejar toda su oscura vida a un lado. Y con su inmenso poder, Lord Vader haría colapsar el techo de donde estaban para matarlos a todos, incluyéndose a sí mismo. Vader pues tenía toda la intención de suicidarse, pero no contaría con que su viejo amigo Palpatine lo volvería a encontrar entre los escombros, ya que había estado enterrado bajo las ruinas por días, pero el lado oscuro lo había permanecido con vida. Y entonces su maestro supervisaría la instalación de nuevas partes robóticas para su aprendiz, sabiendo que con todo lo anterior y a pesar de querer dejarlo todo atrás, Vader seguiría siendo un fiel sirviente para sus oscuros deseos. Como podemos ver, esto sería un ejemplo bastante trágico en la vida de Lord Vader en el universo expandido, lo cual se liga a nuestra pregunta final que hizo el Master Sticky Fingers sobre cuál es el momento más triste en Star Wars. Y aquí, Masters, me remitiré únicamente a los momentos de las películas de la saga que todos son canónicos y que transmiten muy fuertes emociones al espectador. Claro, hay cientos de momentos trágicos en la saga en diferentes sucesos, e incluso también muertes trágicas de personajes memorables que son dignos a destacar, como pasó con los casos de Lord Maul, Kanan Jarrus,
Lucius, Qui-Gon Jinn o hasta la muerte del maestro Yoda. Pero aquí me di a la tarea de condensar esta respuesta en 3 grandes momentos que personalmente marcaron mi historia con Star Wars, que los considero los momentos más tristes de la saga y que sin duda son bastante impactantes para una persona de cualquier edad. Así que en tercer lugar, en estos 3 momentos tristes de la saga, pondría uno que les mencioné en mi ranking personal de las películas de Star Wars proveniente del regreso del Jedi, y ese justamente es la muerte de Ewok en la batalla de Endor, ya que este momento es desgarrador, especialmente para los espectadores más pequeños. A mí literalmente me ponía muy triste ver esa escena cuando yo era niño, y es una muestra que la mano de George Lucas en la narrativa oscura de Star Wars seguía ahí presente, mostrando las partes crudas de la guerra, y esto muy a pesar de que fue inmensamente criticado por poner ositos de peluche que vencían al Imperio en esa parte de la película. Pero a pesar de la increíble victoria de los Ewoks con palos y piedras, esa escena es sumamente emotiva, ya que se da en el momento más oscuro de la pelea, cuando los rebeldes en los 3 frentes del espacio, la Estrella de la Muerte y en Endor, están perdiendo y muriendo en la pelea contra el lado oscuro y el Imperio. Pero resulta sumamente triste porque el Ewok muere al instante ante el impacto del blaster del AT-ST, y porque su amigo con el que escapa busca reanimarlo, pero en realidad, pese a que le habla una y otra vez, este ya no le responde más. Este pues es un momento un tanto sui generis, pero lo pongo aquí porque en verdad puede traumatizar a un niño la primera vez que ve esa escena, que es un tanto fuerte, muy distinta y oscura a lo que pasa en la batalla de Naboo en el episodio 1 con Jar Jar Binks. En segundo lugar, entre los momentos más tristes, yo pondría uno que podríamos llamar obvio, y ese es el momento donde Anakin Skywalker es derrotado por su maestro Obi-Wan Kenobi, quizás el momento más oscuro y popular en la historia de Star Wars, porque aquello es absolutamente desgarrador y está lleno de frases épicas. Anakin, consumido por su poder, es vencido por la sabiduría básica de Kenobi al tener el terreno alto, y el resto es historia. Anakin queda completamente desmembrado, gimiendo de dolor, y se enciende por los ríos de lava para convertirse en ese ser de armadura negra ahí enfrente de los ojos de su maestro, que era como su segundo padre. Toda esa escena es tétrica y vuelve a Obi-Wan de cierta manera el verdadero protagonista de las precuelas, siendo ese personaje que siempre, en todo momento, hace lo correcto y sacrifica toda su vida con tal de salvar al lado luminoso y a los Jedi. Es una rima perfecta con él mismo de la trilogía original, pero para eso tiene que ver arder a su discípulo en las garras del lado oscuro, y la expresión de Obi-Wan y sus palabras diciéndole a Anakin que lo amaba es desoladora, y sin duda esa escena perfectamente bien ejecutada por George Lucas hizo de la venganza de los Sith el ícono que hoy es, porque sin duda es uno de los momentos más tristes de toda la saga. Pero personalmente, el que considero el momento más triste en la saga de Star Wars es justo la muerte de Darth Vader, ya ahí redimido, volviendo a ser Anakin en el regreso del Jedi, ya que desde que fue liberada esa historia de redención de Darth Vader en 1983 en el regreso del Jedi, dándolo todo por su hijo para salvarlo en contra de su maestro, como no pudo hacerlo antes con su esposa, esto terminó por darle la vuelta a la historia del villano más famoso del cine, a pesar de todo lo malo que hizo. Y por increíble que parezca, a pesar de que en las precuelas pudimos conocer cómo se hizo sumamente siniestro, Vader termina siendo humanizado y hace que el espectador tenga compasión por él. Esto, claro, George Lucas lo fue construyendo poco a poco desde el Imperio Contraataca, al revelar que ese ser mecanizado era en realidad el padre de Luke, uno que estaría dispuesto a cortarle su mano con el fin de convertir a su hijo al lado oscuro. Pero en la batalla final, en el último momento, Lord Vader logra liberar todo el conflicto que por años había sentido, haciendo que el balance en la fuerza se complete. Y por todo lo que significa el gran arco de Anakin Vader y las 2 secuencias de las últimas palabras con su hijo Luke y después en la quemación en Endor, vuelven a este momento en una de las partes más tristes de la historia. No sé ustedes, Masters, pero yo de niño siempre deseaba que la película cambiara en ese último momento y que el Darth Vader sin casco lograra sobrevivir porque ahora era bueno. Por eso creo que ese momento inspira tanto a pensar qué hubiera pasado si Darth Vader, o propiamente dicho Anakin, no hubiera muerto. Así que
por todo lo que significa tanto la escena en Mustafar del Anakin quemándose y esta que la complementa redimiéndose al salvar a su hijo Luke, creo que la termina por convertir en una de las escenas más tristes y emotivas en toda la saga de Star Wars. Esto claro, desde un cierto punto de vista. Pero si también te interesa conocer más respuestas a otras grandes preguntas como esa sobre si realmente Snoke era quien conectaba a Kylo y Rey, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.